Que tengan excelente día y para mí es un gusto enorme el estar haciendo esta videoconferencia acerca de los principios fundamentales de lo que es la filosofía. Y principalmente mando un fuerte saludo a todas las personas que me están oyendo, que me están escuchando y que me hacen el favor de seguirme. Mando un fuerte saludo al licenciado Venancio, maestro Venancio, a la licenciada maestra Diana, a la maestra Jimena y a la licenciada Edna, a todos mis compañeros de trabajo, también les mando un fuerte saludo y también a todos mis alumnos y principalmente a ti, padre de familia, que me estás oyendo y que me estás escuchando en este momento. Para mí es muy importante hacer esta serie de videos que hablan acerca de la filosofía para que tu hijo tenga un mayor conocimiento de lo que es esta disciplina y lo que es principalmente esta materia que es la filosofía. Mando un fuerte saludo a todas las personas que me están escuchando. Muchas gracias. Más que todo, ahorita nos habíamos quedado un poco en la asignatura con la época medieval y viendo también esta situación de lo que es el ámbito filosófico dentro de esta perspectiva que es la época medieval. Antes de seguir con esta disertación, voy a hacer una explicación de lo que ya vimos anteriormente acerca de lo que es la filosofía antigua. Y esto principalmente nos evocamos a la época socrática, a la época presocrática y a las escuelas que son las escuelas helénicas. Desde esta situación podemos ver que los primeros filósofos, haciendo un pequeño resumen, ya para después en los demás videos centrarnos más en esta época medieval y ya comenzar con la época del Renacimiento, voy a hacer este pequeño resumen y vuelvo otra vez a retomarlo, que es principalmente esta época que es la época antigua, acerca de los grandes filósofos que iniciaron y rompieron con ese mito de lo que es la situación mítica y pasar a un ámbito de razón que nos preocupan y que nos atañen principalmente desde la época antigua es Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras, Parménides de Elea, Anaxágoras, Demócrito de Abdera. Todos estos filósofos tienen una perspectiva totalmente naturalista, principalmente. Entre ellos podemos tener a Tales de Mileto, Heráclito, los cuales mencionan la parte que es más que todo el origen de las cosas. Todos estos pensadores tienen esa preocupación de preocuparse por este ámbito de lo que es el origen de la realidad o del cosmos. De ahí que todos estos personajes, en el caso, por ejemplo, de Heráclito, vea al fuego como un estudio o una realidad en la cual va cambiando el ser humano. Esto es bastante importante que nosotros lo destaquemos por el motivo de que todos estos filósofos tienen esa preponderancia, esa importancia dentro de la filosofía. Y de ahí que tenemos este señor Heráclito de Éfeso, el cual marca muy bien que todo surge a partir de lo que es el fuego, a grosso modo, nada más haciendo un pequeño recordatorio. Otro personaje también que nosotros tenemos es Anaximandro. Anaxímenes tratan de descubrir esta realidad que se tiene y que es totalmente una realidad que es el origen de todas las cosas. De ahí que nosotros tengamos la importancia de este gran filósofo de Mileto, de la escuela jónica principalmente, y que él menciona y lo dice muy bien, el origen de todas las cosas es
el apeiron. A, sin, peras, término, es decir, sin término, que las cosas vienen de algo que no tiene término. Eso es lo principal en esta perspectiva, y también los datos que se dan en el libro de Historia de la Filosofía de este señor Urdanós y de Abañano mencionan que él es el primero que hace una obra de tipo filosófico acerca de la naturaleza. Es el primero y es discípulo también de Tales de Mileto. Ahí nosotros podemos ver y podemos continuar en esta gama haciendo un pequeño resumen. Su gran discípulo de este señor Anaxímenes es Anaximandro. Anaximandro se fija más que todo, y es otra vez, vuelvo a repetirlo, un filósofo de tipo naturalista, en el cual él lo menciona así bien drásticamente, lo dice claramente, que el origen de todas las cosas es el nous, lo indeterminado, lo ilimitado, la cosa que se le da merías. Este es otro pensador también que toma mucho esta situación y que lo menciona bastante bien. Ahí hago una corrección, es Anaxágoras, el de las homeomerías, y ese señor Anaxímenes es del famoso nous de la realidad. Hago esa pequeña corrección, nada más. Estos señores comienzan a fijarse en lo que es el origen de las cosas, el origen de la realidad, y es totalmente algo que es físico. Hay que recordar que están pasando de lo que es el mito, Homero, con esta situación que se tiene Homero, de los grandes mitos que él hizo, que él desarrolló, la Odisea y la Ilíada, y que lo menciona bastante bien, ¿no?, en todas sus obras, y que estos señores rompen con ese género y comienzan a verse principalmente en el ámbito de lo que es el ámbito de la naturaleza, de lo físico principalmente. Bien, entonces tenemos Tales de Mileto, tenemos ese señor Anaximandro con el apeiron, Anaxímenes con esto del nous, de lo que es acerca la rarefacción, el género del fuego y la condensación de lo que es el viento. Eso es el origen de toda la realidad. Vuelvo a repetirlo, son situaciones que son de tipo físico. Bien, y tenemos aquí en esta gama de estos grandes pensadores que podemos nosotros ver, visualizar y estudiar, ¿no? Tenemos a otro que es Heráclito, que ya lo había mencionado. Heráclito menciona que el fuego es el origen de las cosas. Él ya se va a algo más físico, más palpable, algo que es totalmente muy loable desde esa perspectiva, porque comienzan a fijarse en lo que es la naturaleza. El origen de todo es la naturaleza y le comienzan a poner nombres y demás. Bien, sigo entonces en esta situación con estos grandes pensadores, a grosso modo, para volverlos a retomar, para poderlos otra vez mencionar. Y tenemos otro pensador que es Pitágoras. Pitágoras, a grosso modo, es un autor que él dice que el origen de todas las cosas es principalmente los números, lo que es la cuestión geométrica. Su cosmovisión es totalmente exacta, su cosmovisión es totalmente de tipo lineal, de tipo aritmético, pero él lo toma también desde esta perspectiva como una situación simbólica totalmente. Esta situación que él la retoma y la menciona en todas sus obras, y que inclusive mencionan que Pitágoras se le conoce por sus discípulos, los pitagóricos, que hicieron toda una escuela y que toman el número como lo principal de la realidad. Y lo toman también desde una perspectiva que es totalmente simbólica. Bien, ahí tenemos a otro pensador de los grandes de esta gran escuela, y es otro que es Parménides. Parménides es uno de los grandes autores, yo lo considero desde un ámbito abstracto,
porque él habla de lo que es el ser y el no ser. El ser es ilimitado, el ser es eterno y el ser es indivisible. Es de donde viene el origen de todas las cosas. Inclusive hizo un poema acerca de lo que es el ser. Ahí, desde esa situación, podemos nosotros ver, visualizar toda esta gama de pensadores que parten del ámbito físico, que parten de la cuestión, en este caso Parménides, de la abstracción, y es esto lo que va a originar el origen de la filosofía principalmente. Tenemos a otro pensador también, Anaxágoras, de Clasómene, este autor del año, aproximadamente año 500, fallece en el 428. Hay que recordar que las fechas van en descenso, antes de Cristo va en descenso. Entonces este pensador, Anaxágoras, comienza a mencionar que el origen de la realidad son las homeomerías. ¿Qué son las homeomerías? Son partículas indivisibles, partículas que todos compartimos y que tenemos. Nosotros tenemos homeomerías, por ejemplo, de los lentes, de nosotros mismos, de la corbata, de esto. Y por eso, cuando se reúnen, cuando se entrelazan entre ellas, comienzan a formar cuerpos. Hay homeomerías de tipo, yo considero de tipo biológico, hay homeomerías de tipo físico y todo eso, y es lo que va creando toda la realidad, ¿no? Son términos que ellos utilizan y que hay que verlos en su contexto principalmente. Bien, y de ahí tenemos a otro pensador presocrático que es Demócrito. Son dos autores, Demócrito y Leucipo, que van desde esta perspectiva de las homeomerías y ellos lo toman como átomos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo está conformada la realidad de partículas indivisibles? Partículas que no se pueden dividir, pero que al momento de unirse forman cuerpos. Y de ahí el origen de átomos. A sin, tomos corte, sin corte. Esto es la realidad que se está viviendo en este ámbito presocrático. Todos estos pensadores tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes ven toda esa realidad. Entonces, estos grandes, digamos, grandes intelectuales de su momento, ven todo eso y lo comienzan a corroborar desde la misma realidad. Y es muy interesante toda esta perspectiva que se tiene de estos grandes autores, porque son los primeros físicos, los primeros pensadores físicos que tienen esa preocupación por saber el origen, por saber toda esta situación a este gran contexto y este gran pensamiento que se tiene. Ahorita estoy fijando esta obra de este gran pensador también, de este Tales de Mileto, que es el que origina toda esta perspectiva, y él considera que la filosofía viene principalmente de un ámbito de lo que es el logos, es decir, el principio es el logos de toda esta realidad que se tiene y que totalmente le da mucho hincapié a lo que son las matemáticas, lo que es la astronomía y demás. El logos es lo más esencial de toda la realidad y se considera Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo, de la que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. En su tiempo predominaban aún las concepciones míticas. Él comienza a romper con toda esta perspectiva, pero Tales buscaba una explicación racional, lo que se conoce como el paso del mito al logos, donde la palabra griega logos alude en este contexto a la razón, uno de sus significados en castellano. Esto es la realidad que se vive en estos pensadores. Esta es la situación. Y eso es lo más interesante de toda esta perspectiva. Bien, ahorita acabamos de ver un pequeño repaso antes de seguir con la época medieval
Este es el primer repaso, lo voy a aclarar en mi canal y ahorita lo menciono. Y mando un fuerte saludo a todos los padres de familia, a todos los directivos, a todos mis compañeros, y soy el responsable de la asignatura de ética, estética y filosofía en nuestro gran instituto. Un fuerte abrazo al maestro Venancio, a la directora Diana Montané, a nuestra subdirectora Jimena, a todos mis compañeros, en especial al maestro Servando, a la maestra Eli, al maestro Héctor, a todos mis compañeros, al maestro Fernando. Les mando un fuerte saludo y estoy totalmente a sus órdenes para cualquier comentario. Este es el primer repaso que hago acerca de la filosofía. Es un repaso, ¿no? Los filósofos presocráticos o los filósofos que son naturalistas. Muchas gracias y estoy totalmente a sus órdenes. El licenciado en filosofía, licenciado en teología, con la maestría en formación docente, Lucio Uribe Ortiz. Estoy totalmente a tus órdenes y gracias infinitas por haberme escuchado y por haberme dejado entrar a tu hogar. Infinitas gracias.